Bueno, hoy nos toca la primera consulta con el paciente. Bien, pues la primera consulta con el paciente nos podemos encontrar dos tipos de pacientes. Un primer paciente que viene ya con diagnosis, es decir, viene de un médico que le ha diagnosticado, ¿vale? Y viene simplemente pues no solo a seguir el tratamiento médico, sino pues que nosotros le acompañemos en su búsqueda a la salud. Podemos tener otro segundo tipo de paciente, un paciente sin diagnosis, y en este caso pues es otro tipo el que también podemos tener en la consulta. Bien, antes de nada tenemos que aclarar que nosotros no somos médicos, nunca debemos sustituir al médico que ha estudiado muchos años para diagnosticar a un paciente y para llevarlo a la salud. Simplemente acompañamos al paciente y en ese acompañamiento pues haremos que consiga el restablecimiento de su salud mucho antes, ¿no? Partiendo del paciente con diagnóstico, lo primero que vamos a hacer, tanto que tenga diagnóstico como sin diagnóstico, es una primera entrevista. En la primera entrevista con el paciente no solo tenemos que coger datos del paciente, como por ejemplo su teléfono, ¿no?, para ponernos en contacto con él, o correo electrónico por si tenemos que mandarle una cita. También tendremos que recoger datos relativos a la enfermedad que lo trae a la consulta. No solo la enfermedad que lo trae a la consulta, sino enfermedades pasadas. Porque muchas veces cuando estamos dando el masaje descubrimos que hay puntos que duelen y no están referidos a lo que el cliente ha venido o el paciente ha venido a la consulta. Entonces cuando damos masaje descubrimos que existen otras enfermedades en el pasado. En cuanto a la reflexología hay dos caminos: el camino holístico, en el que se ve al individuo como un todo, y en ese todo pues en las preguntas estas que hemos dicho en la entrevista podemos ver si tiene hábitos de, por ejemplo, de deportivos, si tiene hábitos de una comida saludable, qué relación tiene con su entorno en el sentido social, qué relación tiene con sus hijos, si es una madre, qué relación tiene en el trabajo con su jefe, con sus compañeros, con sus vecinos. Todo esto, pues, aunque parezca una tontería, sabemos que las relaciones sociales generan ciertas emociones, y estas emociones hay veces que el paciente no las sabe liberar y se queda estancada en el cuerpo, pudiendo producir algún tipo de ansiedad, inquietud, estrés, que al final se puede transmitir o transformar en una enfermedad. Bien, dicho esto, recordar que existe por tanto la reflexología holística, en el que trata al paciente como un todo. Lo que vamos a ver en la entrevista es inicial, pues cómo está relacionado con todo el entorno, no solo referente a su enfermedad. Y tenemos la reflexología simple, en el que no tiene un carácter holístico y bueno, pues actuaría prácticamente como la medicina tradicional: me duele aquí, aplico aquí y se acaba, ¿vale? Bien. Dicho esto, después de la entrevista tendríamos que pasar a actuar. En el próximo capítulo explicaremos cómo se hace una primera entrevista o los datos más importantes de dicha entrevista. Ahora no nos vamos a centrar en esto, nos vamos a centrar sobre todo a, bueno, cómo tiene que ser esa primera sesión, que es lo más importante. Bien. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Pues una vez que ya sabemos si el paciente es con diagnóstico o sin diagnóstico, tendremos que pasar a actuar, ¿vale? ¿Cómo se actúa? ¿Se actúa igual con un paciente que con otros? No. Con un paciente con diagnóstico ya sabemos el sitio en el que tenemos que aplicar la técnica. Esto es importante porque es como si tuviéramos que buscar algo en una casa. No es lo mismo buscarla en todas las habitaciones, sería un paciente sin diagnóstico, que buscarla ya directamente en una habitación, ¿no? Si buscamos algo en una habitación, lo localizaremos antes, y esto es lo que ocurre con los pacientes con diagnóstico. Ya vamos directamente a, ¿no? Es decir, vamos destinados al sitio donde hay que actuar. Para el paciente con diagnóstico partiremos de los mapas reflejos y también partiremos de este diagnóstico que ha dado el médico, ¿vale? También es verdad que a veces en la entrevista hemos localizado aparte otros tipos de enfermedades y tendremos que agregarlas a lo que ha dicho el paciente al diagnóstico.
Pero bueno, independientemente de eso, en la primera consulta, sobre todo, lo que tenemos que tratar es aquello a lo que ha llevado al paciente a la consulta. Si un dolor, por ejemplo, un dolor lumbar, en este caso, un cervical, dorsal, si te lleva a eso, pues aunque tenga otro tipo de enfermedades, tenemos que atender primero a lo que ha llevado al paciente, puesto que eso es lo que él le da más importancia. Bien, supongamos un paciente que viene con un diagnóstico, vamos a suponer que viene con una lumbalgia. En este caso, el reflexólogo lo tendría bastante fácil, simplemente tendría que coger los mapas reflejos relacionados con el sistema articular y muscular y también a través de la palabra del paciente, del donde le duele, pues aplicaríamos a través de la técnica de caminata con el pulgar sobre los puntos reflejos de la columna en el pie. Cuando se trata de un paciente sin diagnóstico, en este caso actuaremos de otra manera. Lo que haremos con este tipo de paciente es hacer un recorrido a lo largo de todo el pie para diagnosticar qué puntos son los puntos dolorosos de este paciente. Ahora veremos a continuación cómo se trataría a un paciente sin diagnóstico. Independientemente de que tenga diagnóstico o sin diagnóstico, es bueno siempre hacerle vamos a decir, test a través de la estimulación puntual de los diferentes puntos reflejos para que así podamos investigar si aparte de los puntos que tanto se han diagnosticado como no se han diagnosticado, pues presentan algún tipo de dolor o sensación. Suponiendo que este es el pie del paciente sin ningún tipo de diagnóstico, lo que intentaremos es hacer caminatas que van en línea a lo largo de todo el pie, desde abajo hasta arriba, es decir, vamos a ir haciendo líneas que van desde abajo hacia arriba a lo largo de toda la anchura del pie. Recorreremos primero una primera línea, luego una segunda línea, una tercera línea. Cuanto más líneas mejor, y cuando la caminata la hagamos debemos de hacer pequeños saltitos, como hemos dicho. Estos deben ser a lo largo de toda la planta. Luego la haremos a lo largo de toda la parte lateral interna, la haremos también a lo largo de la parte del dorso y también la haremos a lo largo de la parte lateral externa. Vale, como ejemplo lo vamos a poner en principio a lo largo de la planta, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer siempre es ponemos la mano que no vamos a usar, la vamos a utilizar como mano de apoyo, ¿vale? Porque hemos dicho muchas veces que si hacemos el estímulo el pie pierde estabilidad y no hacemos presión con fuerza a lo largo de la línea. Bien, cogemos, hacemos apoyo, esta mano recibe el nombre de mano de apoyo y comenzamos. En el momento que veamos que el paciente muestra cara de dolor o expresa su dolor a través de forma verbal, pues anotaremos en la ficha este dolor que ha aparecido. También podemos preguntar si es un dolor intenso, si no es intenso, qué tipo de dolor presenta, ¿vale? Y vamos recorriendo todo el recorrido desde arriba hacia abajo sin dejarnos ninguna parte por dar. Continuamos en una segunda línea. Vamos poco a poco desde abajo hacia arriba, ¿vale? Y vamos a ir presionando hasta que el paciente nos indique algún tipo de dolor. Recordar que no solo es importante pues ver si existe dolor o no, sino que a veces podemos encontrar aquí, por ejemplo, o en cualquier sitio, una especie de granito o arenilla debajo de la piel que también simbolizaría algo que ya veremos más adelante. Continuamos en el recorrido y poco a poco iremos viendo si aparecen nuevos puntos de dolor. En este recorrido también más adelante veremos que nos fijaremos, por ejemplo, en la textura de la piel, si está seca, si no está seca, si presenta más o menos arrugas, lunares, etc. Fijaros que también puedo cambiar cuando ya me pille muy lejos esta zona, puedo cambiar. Ahora esta mano puede ser la mano de sostén y ahora la mano de aplicación puede ser la contraria. Y continuamos.
cuando el cliente mueva el pie bruscamente sabemos que hemos encontrado también un punto de dolor, ¿vale? Pero es importante decirle que aquí tiene que participar bastante él a la hora de nosotros realizar este diagnóstico, puesto que si no nos dice que le duele un punto, nosotros no podemos detectarlo. Bueno, a lo largo de todas las líneas que vamos marcando, llegará un final en el que vayamos presionando y descubramos si existe alguna anomalía o punto de dolor. Recordar también que debemos dar en todos los laterales y en el dorso, ¿vale? Es la primera sesión en la que tenemos que tener paciencia, puesto que esta es la que para nosotros, aunque no somos médicos y no diagnosticamos, pero es la que nos va a dar, las pautas de tratamiento en las próximas sesiones. Tanto el paciente sin diagnosis como el paciente con diagnosis, siempre es bueno llevar una ficha de seguimiento del paciente. Recordar que muchas veces vamos a tener sesiones de 2 veces por semana con el paciente y bueno, si tenemos una cantidad grande de pacientes, a la semana siguiente puede que se nos olvide algún punto en concreto. No es cuestión de estar entrevistando continuamente al paciente, sino que tengamos en una ficha anotada qué puntos son los dolorosos. Por lo tanto, en una ficha de los pies en la que aparezcan los perfiles y aparezca la planta y el dorso, pues nos va a interesar marcar con un lápiz o un rotulador los puntos que el paciente presenta dolor. Hay veces que estos puntos pueden ser marcados en diferentes colores dependiendo de la sensación que tenga el paciente o de la intensidad del dolor que tenga el paciente. Y eso ya es a base de aprender o a base de personalizar, porque cada uno puede simbolizar con diferentes colores pues la intensidad del dolor. Por ejemplo, hay reflexólogos que el rojo lo utilizan como una intensidad grande, el verde una intensidad leve y el amarillo una intensidad media. Pero eso es algo personalizado y cada uno utilizará el color que le vea más conveniente. También os dejo una ficha para que veáis cómo se simbolizaría el diagnóstico que se le ha hecho al paciente. Bueno, espero que os haya gustado este capítulo. Hasta otra.